Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Era como un día normal en toda la fábrica y en Sodor. En la fábrica donde todos estaban tranquilamente. En la fábrica y también los monstruos de la fábrica. Y por otra parte, de Poppy le estaba hablándole a Player sobre todo lo que pasaba. Pero hasta que Player se lo piensa algo y Poppy le dice que mañana tienen que ir a un lugar para ir a conocer o a estar ahí porque que los lugares en Sodor ya le habían aburrido. Thomas, si Player le dice, sé que sí, tal vez mañana encuentre un lugar donde podrían ir. Hasta que llega, hasta que Player va a buscar a Oogie Boo a la estación de Natfor para explicarle a Thomas. Y cuando llega, Player le pregunta a Player que si conoce a un lugar donde ella y los demás monstruos pueden ir. Thomas le dice que él, si no mal se acordaba, hay un lugar que nunca habían conocido. Era como una especie de pantano, no, pero diferente. Player pensativo le dice sé que tal vez le diga a Poppy. Thomas acepta y él va. Y por otra parte, Poppy estaba pensando sobre qué lugar puede ir. Hasta que llega Player Jerry y le dice a Poppy que Thomas más encontró un lugar donde pueden ir y también los monstruos. Poppy sorprendida le dice de dónde es. Y Player le dice a Poppy de que Thomas le había contado sobre un misterioso pantano que nunca había visto. Poppy pensativa le dice que tal vez pues, los monstruos y ella irán a ese dichoso pantano para conocer. Thomas acepta y le dice que mañana invitará a Thomas hacia todos los monstruos para que vayan. Poppy le dice que no solo a Thomas y a los monstruos, sino que también vendrán las plantas del Loco Dave, ya que el otro día, ya que ayer el Loco Dave le había dicho a Poppy pide que las plantas necesitan salir porque quieren conocer un lugar que nunca habían ido. Player acepta en que también las plantas irán. Llegó el día y los monstruos estaban preparados. Y Player fue a buscar a Monmiel, a Oogie Boogie y a Kissy Missy. Sí, ellos aceptaron ir hasta que Oogie Boogie va a buscar a Mommy Longlegs. Y le cuenta todo y Mommy Longlegs acepta en ir hasta que Oogie Player va a la casa de los Smile Critters. Entonces Capna sorprendido le dice que solo tres de los Smile Critters y él irán. Y ese serán el Smile Critter que es la unicornio, el elefante y la coneja. Player aceptó y en la estación todas las locomotoras ya estaban. Thomas ya estaba preparado para ir. Y también llegó Poppy con las y también habían llegado las plantas del Loco Dave que son el lanzaguisantes, la girasol, la repetidora, hielaguisantes y planta carnívora y bipetidora. Thomas sorprendido les dice a todos que suban ya que irán a ese dichoso lugar. Todos aceptaron y fueron a ese lugar. En el camino mientras Poppy se pensaba de cómo era el lugar, Player le dice que no tiene idea ya que Thomas había visto ese lugar que nunca había había encontrado. Poppy sorprendida le dice a Player que seguramente debe ser un lugar que nunca había ido y que quiere conocerlo. Y Mommy Longlegs le dice que también ella tiene ganas de ver ese dichoso lugar. Y la unicornio le dice sé que sí, ella también tiene dudas también quiere conocer ese dichoso lugar. Y pasaron varios minutos y llegaron a ese dichoso lugar. Ella era una especie de pantano pero diferente. De Poppy sorprendida al ver un dichoso lugar donde los monstruos y las plantas bajan de Thomas. Así Thomas le dice que él irá a dejar a Annie y Clarabel y que en un rato los alcanzará. Ellos aceptaron y fueron a ese dichoso y fueron a
y entraron al pantano y ven que el lugar era diferente. No había nada interesante. Poppy pensativa ve el misterioso lugar que era una especie de pantano que nunca había ido. Y Player le dice a Poppy de que posiblemente el lugar debe ser muy diferente. Y el lanzaguisantes le dice que seguramente un zombie puede estar ahí acechando para atacarnos. Pero Capna le dice a el lanzaguisantes que se tranquilizara, ya que no hay ninguno por aquí. El lanzaguisantes acepta y la girasol le dice por qué Thomas decidió conocer este dichoso lugar. Y Capna le dice a la girasol de que no sabía de por qué Thomas había encontrado este misterioso lugar. Y hasta que los demás deciden descansar por un momento. Y se sientan en el suelo. Y hasta que regresa Thomas más y le dice de que hay que descansar por ahora. Ellos aceptaron y decidieron descansar. Mientras esa noche todos decidieron acampar a ese dichoso lugar. Pero Thomas tenía un mal presentimiento, ya que algo no estaba bien. Y Poppy le dice a Thomas de que se tranquilizara, de seguramente solo es el viento. Thomas pensativo acepta. El lanzaguisantes, por otra parte, decidió rondar por el pantano. No, hasta que decide ver en todos lados el misterioso lugar. Y hasta que ve algo extraño moviéndose en la oscuridad. El lanzaguisantes pensó que se trataba de un zombie. Así que decide ir a ver qué era. Decide seguir a esa cosa. Para atacarlo. Pero esa cosa se movía rápido y no podía verlo. Hasta que el lanzaguisantes lo pierde de vista. Hasta que decide de ir, pero luego ve algo extraño. Y cuando mira arriba, se asusta al ver un cuerpo mutilado de una persona. El lanzaguisantes se sorprende demasiado al ver eso. Pero luego siente que algo estaba atrás de él. Y cuando el lanzaguisantes voltea a ver, y era una criatura horrible. Era el Logro Vector, quien miraba el lanzaguisantes con una cara de odio. El lanzaguisantes piensa que es un monstruo, que es una especie de zombie. Así que comenzó a disparar sus guisantes al zombie. Pero al parecer, los guisantes que le causaba el lanzaguisantes a él no le hacía nada. Hasta que el Logro Vector agarra el lanzaguisante en su boca y de una sola fuerza se lo arranca, matando a el lanzaguisantes. Por otra parte, los demás mientras estaban descansando, pero la girasol estaba preocupada, pero a la vez confundida al ver que el lanzaguisantes no regresaba. Y la repetidora le dice que posiblemente el lanzaguisantes debe haberse demorado demasiado, pero por alguna razón se encontró con algo. Y Poppy, sorprendida, le dice a la girasol y el lanzaguisantes que vayan a buscar a el lanzaguisantes. Ellos aceptan, pero el Smile Critter, que es la unicornio, le dice que ella también irá para encontrar al Smile Critter, que es el unicornio, es decir, al lanzaguisantes. Ellos aceptaron y los tres fueron en búsqueda de el lanzaguisantes. Ellos fueron y Poppy y Playa estaba preocupado, pero a la vez comienza a sentir que algo no estaba bien. Y sintió que algo estaba peor. Y Poppy le dice a Playa que se tranquilizara, ya que no puede ver nada que pueda pasar. Playa acepta. Y por otra parte, la girasol, el lanzaguisantes y el Smile Critter, que es la unicornio, no fueron directamente hacia ese dichoso lugar. Pero cuando llegan no encuentran nada. Pero el Smile Critter, que es la unicornio, ve algo raro en el suelo. Era una mancha de sangre, el cual terminaba en un rastro.
el cual la repetidora y le dice, se le Smiley Critic que es la unicornio, y le dice que vaya por la Yelaguisantes lo más rápido que pueda. Ella acepta y va a el, por la Yelaguisantes. Por otra parte, mientras la Yelaguisante estaba charlando con el Smiley Critic que es el elefante, te llega el Smiley Critic que es la unicornio, le dice a la Yelaguisantes que vaya con ellos. Él acepta y él va con la unicornio. Cuando llegan, el Smiley Critic que es la unicornio le muestra la mancha de sangre en el suelo, el cual la Yelaguisante se sorprende demasiado, pero ve el rastro de sangre, el cual deciden ir a ver qué estaba pasando y seguir. Pero antes de seguirlo, escuchan un grito. Ellos se sorprenden y van a ver de dónde proviene ese ruido. Y cuando se asoman por un arbusto, ven al ogro Vector. Estos se sorprenden al ver al ogro Vector que estaba asesinando a Seo. Y vio cómo le estaba asesinándolo con una hacha. Y el Smiley Critic sorprendido le dice de que esa cosa, o sea, es el ogro Vector, un ogro peor, y es un asesino. La Yelaguisante se sorprende y hasta que ve que el ogro Vector comenzó a llevarse el cuerpo sin vida de Seo. La girasol le dice que sigan al ogro Vector. Ellos aceptan y comienzan a seguirlo. Y cuando terminaron de seguirlo, ven que el ogro Vector los llevó a un lugar. Y cuando se asoman, estos se sorprenden al ver que el lugar estaba lleno de cuerpos sin vida y muchas personas. Y al lado ve el cadáver de el lanzaguisantes sin su boca. La girasol, asustada, empieza a gritar del pánico, pero el Smiley Critic que es la unicornio le tapa la boca y le dice que no haga ruido, ya que el ogro Vector puede escucharlos. La girasol acepta y decidieron correr, pero atrás de ellos estaba el ogro Vector, quien los estaba esperando para asesinarlos. Pero rápidamente la Yelaguisantes lanza sus guisantes congelados hacia el ogro Vector, congelándolo, y la Yelaguisantes le dice que huyan rápido, que él mantendrá distraído al ogro Vector. Ellos aceptan y comienzan a correr, mientras la Yelaguisantes comienza a disparar sus guisantes de hielo hacia el ogro Vector, pero este toma la Yelaguisantes y con el hacha le corta la cabeza a la Yelaguisantes. Y el ogro Vector comenzó a reírse. Se decidió buscar a los otros. Por otra parte, los demás estaban preocupados al ver que la repetidora, la girasol y la Yelaguisantes no regresaban. Bueno, la bipetidora le dice se queda muy extraño de que aún no regresaron ellos, hasta que llegan corriendo los Smile, hasta que llega corriendo el girasol, la repetidora, el lanza y el Smiley Critic que es la unicornio. Playa le dice a la Yelaguisante, a la repetidora, sobre qué pasó qué había pasado y dónde estaba la Yelaguisantes. La girasol le dice que un ogro aterra, que un monstruo, un asesino, o sea, un ogro bastante peor, acaba de asesinar a todos. Y el Smiley Critic que es la unicornio le dice que todos, que el lanzaguisantes, que el ogro que el asesino de esto es un ogro llamado el ogro Vector. Capna se sorprende y le dice a todos de que él también ha oído historias sobre el ogro Vector, ya que es un asesino peor. Y Capna, sorprendido, le dice que tiene que detener al ogro Vector para impedir que esto sucediera. Ellos aceptan, pero luego escuchan un sonido. Ellos voltean y era el ogro Vector que los había seguido. Capna estaba sorprendido y Mommy Longlegs le dice al ogro Vector que se aleje, ya que si no lo hace, ella lo mataría a él. Pero el ogro Vector no hace caso hasta que con el hacha ya se dirige hacia ellos, pero Mommy Longlegs estira sus brazos hacia el ogro Vector, pero con el machete le corta el brazo a ella hasta que ella
hasta haciendo que ella comenzara a gritar de dolor. Y el ogro Vector con el machete, con el hacha empezó a rebanarle, empezó a romper la cabeza de Mommy Longlegs, destrozándola, y Capna le dice a todos que hay que huir. Ellos aceptan, pero la bipetidora le dice que salgan corriendo, ya que él intentarán detener al ogro Vector. Ellos aceptan y comienzan a correr. El ogro Vector, al terminar de matar a Mommy Longlegs, va a perseguir a ellos, pero la bipetidora empieza a disparar sus 3 guisantes hacia el ogro Vector, disparándole, pero el ogro Vector con su machete le corta las 3 cabezas a la bipetidora. A la bipetidora. Dorai. Y hasta que él comienza a seguir a los demás. Y mientras los demás corrían, tenían que correr del ogro Vector. Pero hasta que escuchan cómo el ogro Vector los seguía sin detenerse. Hasta que Capna se le ocurre algo y le dice que él intentará usar su humo rojo para para mantener distraído al ogro Vector. Ellos aceptan y comienzan a correr. Y hasta que el ogro Vector se dirige hacia ellos, pero rápidamente Capna utiliza su humo rojo hacia Vector, haciendo de que Vector cayera al suelo. Lo desmayó. Pues al parecer, el humo rojo de Capna había funcionado y Player le dice a todos de que hay que correr. Ellos aceptaron y comienzan a correr hasta que llegan a una misteriosa cabaña, en la cual ellos entraron y estaban asustados por lo que había pasado. Poppy, muy asustada, le dice a todos de que no entendía de dónde vino el ogro Vector, ya que esa cosa era muy fuerte y al parecer no recibía el daño de ninguna de las plantas. Capna estaba confundido, pero a la vez sorprendido al ver que el ogro Vector era muy resistente, y Player le dice que hay que pensar en una forma de cómo vencer al ogro Vector, hasta que escuchan de lejos al ogro Vector buscándolos.